temas que suceden en el planeta, que suceden en nuestro país y por supuesto que son de interés para todos. Hoy tenemos un tema como todos los días para que ustedes opinen, veamos la pregunta, pueden empezar a participar ya, habilitamos líneas telefónicas, habilitamos Facebook. ¿Qué opina del tema del reciclaje de las basuras? Vamos muchos, por supuesto, con este tema del reciclaje, de reutilizar, de cuidar el medio ambiente. Hoy por hoy se convierte en una prioridad para todos ante la situación que vive el planeta. Ya hemos visto los efectos del cambio climático y pues esto se vuelve una necesidad de implementar en nuestros hogares. ¿Cómo opinan? Sencillo, 601-316-2511, estamos en Bogotá, 601-316-2512, también está WhatsApp, para que usted envíe su mensaje, 316-420-2080, y también recuerde que está en Facebook, para que estén con nosotros comunicándose, habilitada la línea y habilitado esta plataforma, usted puede escribir todos sus comentarios. Vamos a saludar entonces a esta hora a nuestro invitado. José Alejandro Martínez, él es investigador y docente de la Universidad de AN, además es miembro de la Red Iberoamericana de Gestión de Residuos. Profesor, gracias por su tiempo, por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Joana, muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, vamos a empezar a hablar de este tema y cuál es la importancia, profesor, en este momento, lo decía al inicio, todos crecimos con esas campañas de reciclar y de usar elementos reciclados para las tareas y todo el tema, y eso era muy bonito y pensábamos que de aquí a 100 años, a 50 años, pero hoy vemos que esto es ya, que se necesita es ya. ¿Qué piensa de este tema del reciclaje y cómo llegaría a funcionar, por ejemplo, en Colombia? Bueno, Joana, tú eres muy joven. Los que somos un poquito más mayorcitos hemos tenido que vivir no 4 ni 5, sino más de 6 diferentes campañas educativas de índole nacional o de índole, digamos que a nivel de ciudad, de distrito, que nos han dado, digamos que herramientas para que sepamos la relevancia, la importancia de separar en la fuente, que sepamos la necesidad de no botar los residuos en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que lamentablemente a lo largo de todo este tiempo, estamos hablando de más de 25 años de trabajar en esto, pues los mensajes no son continuos. A veces son atomizados los esfuerzos, a veces no están compaginados entre lo distrital con lo nacional. Y eso ha venido generando que tengamos diferentes conceptos, que no sepamos exactamente qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, e incluso que a nivel de los diferentes espacios, tu oficina, tu hogar, el sitio donde trabajas o el sitio donde estudias, pues hayan diferentes directrices para ese manejo de los residuos, y por eso pues las consecuencias de lo que tenemos. Buenas intenciones, muchas ganas de la gente de participar, pero también en algunos casos un desestímulo, una desilusión al ver que, ay no, yo separo los residuos, pero me los terminan botando en el mismo contenedor o terminan recogiéndolos en el mismo carro, o yo veo que ocurren cosas que no debería esperar. Entonces, yo creo que tenemos la necesidad de trabajar en ello, es claro y es evidente, la gente tiene esa conciencia, pero nos hace falta articularnos mejor frente a lo que queremos y por qué lo debemos hacer. Bueno, pues yo le quiero preguntar también, profesor, sobre este tema. Algunos comentarios nos escriben también a través de las redes. El gobierno se ha quedado corto en eso. ¿Cómo está Colombia frente a este tema? ¿Qué estamos haciendo? Esto también, como todo lo que pasa aquí en nuestro país, se politiza, se vuelve un tema político y entonces pasa lo realmente importante a un tercer o cuarto plano. Este tema es un tema de cuestión de humanidad, es un tema de preservarnos aquí como humanidad, tal vez no nosotros, sino nuestros hijos. O sea, ya nosotros no tenemos que decir mi permanencia, sino los que vienen detrás. Y se vuelve un tema político. Pero Colombia, ¿qué está haciendo? ¿Cómo estamos en comparación del mundo? Siendo Colombia un pulmón también para el planeta. Bueno, debemos decir que Colombia a nivel latinoamericano e incluso a nivel americano tiene un sistema de manejo de residuos que para algunos casos ha sido ejemplo y modelo frente a otras naciones. O sea, en términos globales no estamos mal, estamos relativamente bien.
nosotros empezamos con planes pilotos de tratar de separar en la fuente, de tratar de generar plantas a nivel regional para el manejo de los residuos. O sea, todos estos elementos son positivos. En el año 2016 salió una política nacional de residuos, el COMPES, que hablaba de pasar de la economía lineal a la economía circular, y esos son movimientos que relativamente son muy importantes y que han posicionado a Colombia como país, digamos que en un muy buen nivel frente a nuestros pares. Evidentemente, si nos comparamos con países vecinos como Perú, por ejemplo, tenemos un mejor manejo de residuos, un esquema más consolidado que ya pasó por el saneamiento básico hace años, ya manejó el tema de los rellenos hace rato, y los botaderos a cielo abierto se van culminando. Pero ahora, cuando estamos hablando de economía circular, cuando empezamos a hablar más de recursos que de residuos, una visión un poco más moderna, pues empezamos a ralentizar el paso, empezamos a quedarnos un poquito, porque los cierres de brecha son complicados, porque tenemos que lo rural no tiene la misma cobertura al urbano, porque tenemos que hay entre 160 y 200 sitios en Colombia que son utilizados para disponer los residuos de una forma no técnica, no adecuada, y porque en las ciudades pues hay muy buenos ejemplos, y incluso en municipios hay muy buenos ejemplos de actividad del aprovechamiento de los residuos, de la fracción orgánica de los residuos, de la separación en la fuente, pero en otros no. Y el caso más crítico es, cuando hablamos de politización, pues que un tema que debería ser eminentemente técnico termina siendo objeto de accionarios políticos, que no debe ser. El tema de residuos, al igual que el tema de agua, el tema de energía eléctrica, servicios públicos en global, es un tema técnico. Entonces, pues ahí debemos apoyar a los técnicos y promover que los técnicos trabajen. Profesor, vamos a hablar de este tema, y sobre todo porque el presidente pues ha hablado del programa Basura Cero. Vamos a quitar el sesgo de politización en ese tema, y vamos a hablar de lo técnico, de qué piensa usted frente a este programa. Lo vimos, por ejemplo, en la capital del país, qué tanto funciona. Ya vamos a ver el informe sobre eso y la opinión del profesor. Pero ¿qué nos escribe la gente? Colombia está llena de basura. Mire la incoherencia del reciclaje en Chía, que uno recicla en la casa y el conjunto tiene sus canicas también, pero llega la empresa de basura y mezcla toda la basura. Así era cuando vivía en Bogotá. Henry, voy a tener su comentario aquí porque también le voy a hacer uno muy parecido al que Henry nos cuenta sobre el tema. Los municipios son basureros y los alcaldes no les importa. El SENA no educa la población para controlar esta problemática. Ahí están los comentarios de nuestros televidentes, y quiero anexar una pregunta más también para opinar. Dentro de esa propuesta está el hacerle un pago a los recicladores. Ustedes recordarán que también fue durante el tema de la alcaldía cuando existían aquí las famosas, aquí se conocía como las famosas zorras, que eran esos vehículos alados por caballos donde iban recogiendo la chatarra y demás. Se les entregó unas camioneticas y con eso pues se formalizó en algo este tema, también por supuesto para proteger la vida de los animales y evitar el maltrato animal. Vamos a estar hablando de este tema. El presidente Petro ha anunciado precisamente a través de las redes sociales el inicio del programa Basura Cero en todo el país. Veamos. El programa que inició en el mandato de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá ahora se implementará de manera nacional. El presidente Petro hizo un llamado a los recicladores del país para que se organicen y se preparen para la implementación del programa. Basura Cero busca que todos los recicladores tradicionales de Colombia sean remunerados, así como disminuir las tarifas de basura en el servicio de aseo a nivel nacional. Hay que invertir muchos más recursos para poder generar más garantías del manejo de los residuos, para más aprovechamiento. Pero ese es un problema porque no están los recursos para poderlo hacer. Los departamentos y los municipios no quieren asumir esa responsabilidad y aparte no tienen los recursos. El llamado es directo, que no se quede solo en los informes, sino que definitivamente se prioricen los recursos y podamos llevar una solución clara y concisa. El programa se comprometió con la economía circular y verificar su reglamentación, analizando qué dificultades y qué desafíos podrían presentarse. Entonces el informe, y lo que titula incluso la página de la presidencia es: presidente Petro propone establecer programa Basura Cero para todo el país que remunere a los recicladores tradicionales y disminuya los servicios de aseo. ¿Cómo funciona este programa, profesora? Bueno, primero vale la pena decir rápidamente que Basura Cero es un concepto que ya tiene más de 20 años a nivel mundial.
que incluso en la ciudad de Buenos Aires en el año 2006-2007 se adoptó por ley y allá tuvimos, digamos que toda una movilización alrededor de este tema y que implica en lo posible tratar de generar procesos de educación ambiental en los cuales los generadores separan los residuos de forma adecuada, pero vincular todo el sistema de aseo con el sistema productivo, es decir, lo que tiene que irse para un sistema técnico, relleno sanitario, o en Buenos Aires eran incineradores hasta hace unos años, o digamos que la disposición que sea, pues que se vaya, pero toda aquella fracción aprovechable que pueda incorporarse a los procesos productivos, que se pueda reciclar, pues que se vaya para allá, ¿listo? Y en medio de eso, que los actores privados o sociales, estamos hablando de empresas privadas que hacen este tema, o los recuperadores o recicladores, que los llamamos acá waste pickers, puedan encontrar su rol en la cadena de valor, que no se queden, digamos que con las migajitas, sino que realmente sean una cadena importante y sean remunerados como tal. Esa política funciona bastante bien. Ahora, ¿cómo la implementamos? Es la clave. Listo, en el 2012, incluso con otro experto muy amigo, hicimos un libro donde evaluábamos, bueno, ¿y cómo sería incorporar parques industriales de reciclaje en Bogotá y qué tan fácil sería? Y una de las conclusiones que se veían era que no había cama para tanta gente, es decir, que no podemos con un sistema que no valoriza los residuos, tratar de incorporar la totalidad de los recuperadores de base que teníamos en ese momento en Colombia, en Bogotá particularmente, porque pues no estábamos agregando suficiente valor para repartir. La torta era muy pequeña para tantas personas. Solo podíamos incluir alrededor del 30% de los recuperadores, por ejemplo. Listo, entonces el primer mensaje es, está muy bien que se pueda incluir, pero tenemos que tener presente que poderle pagar, poder generar trabajo digno para los recuperadores dentro de una línea de basura cero, de economía circular, como se le quiera llamar, pasa por valorizar los residuos, por vincularlos efectivamente a cadenas de valor, que a veces no es solo reciclaje. A veces el reciclaje hace perder valor, entonces tenemos que empezar a ser creativos, ahí viene la innovación y el desarrollo, eso es bien interesante. Y lo segundo es que se tiene que adoptar las medidas desde la Comisión Reguladora de Agua Potable, desde la Superintendencia de Servicios Públicos, todos los demás actores institucionales para que efectivamente estemos en alianza y que esto funcione de forma adecuada. De otra forma, simplemente no funciona, de otra forma es lo que hemos venido haciendo, tratando de derivar parcialmente recursos hacia los recuperadores, hacia las asociaciones, pero a veces se nutren son las directivas de las asociaciones, no la base de los recuperadores siguen lamentablemente en su gran número viviendo o superviviendo, sobreviviendo a las malas con los exiguos recursos que hay y la gente sigue viendo, digamos que un sistema que no funciona como espera. Lo que comentaba el amigo de Chía es el ejemplo que pasa alrededor de muchas ciudades y en muchos sitios en Colombia. Yo separo y lo mezclan. ¡Ay, caramba! Entonces, ¿qué hago yo? Busco que mi conjunto residencial, que mi casa hable con los recuperadores de base para que puedan aprovechar. Esa es una solución, establecer, digamos que elementos, pero son muchos, digamos que los eslabones que hay que unir y tiene que armonizarse. País, con gobernación, con las ciudades, con las localidades, con los barrios y con nosotros en nuestras casas. Profesor, vamos a leer algunos mensajes que tenemos y quiero hacerle la pregunta sobre cómo es el negocio en este tema de las basuras para que usted me explique exactamente cómo es que aquí puede haber también un tema de negocio y no lo veamos negocio desde lo malo, sino una oportunidad de generar no solamente de mantener el cuidado del medio ambiente, sino de modelo de negocio. Ya usted me va a explicar. Veamos este comentario que nos tienen también a esta hora nuestros televidentes. Usted también puede escribir. Reciclaje es amar a nuestro planeta, lo mismo que reciclar agua, amar al creador y al prójimo, así de sencillo. Pero Colombia está hecho un basurero, porque se debería sacar las basuras cuando pasa el carro, ya que los recicladores rompen las bolsas y dejan por todo lado el reguero de desechos contaminantes. Qué pena con los que nos visitan. Gracias, Luis Eduardo Orozco. Usted, gracias por comunicarse con nosotros. Tenemos más comentarios. La basura orgánica se puede utilizar para abonos y producir frutas orgánicas. Los ríos son los más afectados. Los camiones de las empresas de aseo no están adaptados para recoger los 3 tipos de basura que uno recoge en la casa: el reciclaje, la orgánica e inservible. Y los representantes legales de las asociaciones se llevan la plata de la gente que realmente trabaja. Ahí están los comentarios. Y sobre este tema, ¿cómo es ese modelo de negocio? ¿Cómo funciona el tema de las basuras? Por ejemplo, uno ve a los recicladores con su carreta en una jornada extensa,
tratando de buscar plástico o latas, a veces les funcionan las llantas. Cuando van y hacen el cambio por peso, lo que les pagan es muy poquito por unas cantidades muy altas. Entonces, ¿cómo funciona este tema del reciclaje? ¿Cómo es esto? Bueno, de forma sencilla, quitando de la ecuación, digamos que a los recuperadores ya los incorporamos, pero de forma sencilla hay que asegurar que los residuos se alejen de los centros urbanos porque pueden causar enfermedades o pueden causar contaminación. Y en el sistema más básico, entonces, yo saco mis residuos, una empresa de aseo los recoge, los lleva a un sitio de disposición final que puede ser un relleno sanitario y hay que pagarle a la empresa que opera el relleno sanitario, a la empresa que recoge los residuos. ¿Y quién paga? Pues tiene que pagar el que genera los residuos. Esa sería la forma súper básica. Eso es lo que nos llega en el recibo del agua. Bueno, el de la luz creo que está llegando ahora. En la luz en este momento en Bogotá, pero también en otras localidades también está en el agua todavía y en otros, eso varía, digamos que de ciudad. Entonces estamos en ese recibo, pagamos porque nos manden la basura bien lejos y porque la recojan y la lleven hasta allá. Y la manejen técnicamente. Ok. Bueno, y otras cosillas, ¿no? Barrido de calles y poda de los arbolitos, pero lo global es los residuos. Pero lo que yo pregunto, profesor, sobre este tema es, nosotros vemos muchas empresas, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver empresas en Medellín, en Colombia Moda, que usan textiles a base de recursos reutilizados, botellas plásticas. Si usted ve, es una tela normal, es ropa para usar en el día a día. Usted, si no le cuentan, no se daría cuenta precisamente de lo que pasa. ¿Cómo ellos hacen para obtener esos recursos? ¿A quién le venden? ¿Cómo es ese negocio? Que ahí es donde entra el tema de la política, que muchos dicen, no, este se quiere quedar con la plata o este. ¿Cómo es ese tema? Bueno, ahí va entonces el modelo sencillo, lo complejizamos porque tiene, digamos que una razón de ser. Resulta que en nuestra bolsa de residuos no solo tenemos cosas que son putrescibles y que nos pueden, digamos que generar alguna afectación de salud, sino que también hay residuos aprovechables, papel, cartón, materiales plásticos, latas, aluminio, otras cosillas. Y eso se puede reincorporar a los procesos productivos. Es decir, yo lo puedo llevar a la planta de fabricación de polímeros, a la planta de fabricación de papel, a la planta de fabricación de aluminio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos reemplazan el uso de materias primas, ¿sí? Desde la naturaleza, pues de recursos naturales, por una fracción de estos materiales que potencialmente van a ser reciclados. Y allí hay valor. Ahora, ¿cómo se hace? Pues ahí es cuando empieza a atomizarse el trabajo, porque una fracción lo hacen los recuperadores, los recicladores. Ellos van buscando el material y recuperan. En Bogotá, del orden de 1.200 a 1.500 toneladas día perfectamente pueden ser manejadas de reciclaje, y se estima que entre el 60 y 70% va por cuenta de los recuperadores. O sea, ellos son una mano de obra muy fuerte que se cargan de hacer eso. Y otra parte, a través de empresas, ¿sí? A través de empresas que también, digamos que hacen este desarrollo, a través de fundaciones o corporaciones. Es muy disperso. Una pequeñísima fracción se incluye dentro de rutas separadas. Entonces el servicio de aseo tiene, como lo mencionaba una persona, tiene dos rutas diferentes. Hoy recojo lo que no es aprovechable, va para el relleno sanitario. Hoy recojo lo que es aprovechable. Y eso va para, digamos que un centro de, una ECA, un centro de aprovechamiento de materiales. Esa es la segunda ecuación. ¿Qué sucede? Que la cadena es muy larguita. ¿Por qué? Porque el recuperador le vende una bodeguita, y la bodeguita le vende una bodega más grande, y la bodega más grande le vende a otra más grande, que puede negociar grandes cantidades con, digamos que las empresas que manejan el aprovechamiento. Y en esa cadenita, entonces, pues, a veces no se agrega valor. Si la misma lata que está acá fue la lata que salió para allá. La misma botella de plástico llega allá. En otras ocasiones, esa botella sufre transformaciones. Alguien la lava, alguien la pica, alguien la peletiza. Y claramente en la medida en que yo le agrego valor, pues puedo vender a una mejor condición y aparece más platica. Okay. Todos estos materiales son susceptibles de aprovechamiento, sí, de incorporarlos a, digamos que como materia prima. La clave es hacerlo de una forma ordenada y garantizando que efectivamente se transformen de una forma positiva para que vuelvan a nosotros como productos, como la ropita, como la botellita, como otras cosillas.
Comentarios de los televidentes, los representantes legales de las asociaciones se llevan la plata de la gente que realmente trabaja. Nos escriben también porque los administradores como alcaldes no hacen bien su trabajo. Los servicios llegan en los recibos y cobran y no recogen las basuras por lo mejor. Yo reciclo la basura. Reciclar sí se puede. Yo aprendí a reciclar desde que Petro en su alcaldía fomentó el tema de basura cero. Veamos, profesor, mientras usted me ayuda ahí a averiguar o de pronto ya tienen conocimiento cuánto más o menos están pagando por el kilo, no sé cómo vendan eso, creo que se lo venden por kilo, por peso, de plástico o de cartón, para que veamos un poco la proporción y veamos lo que nos dice la gente. Es una buena propuesta porque genera demasiado empleo, o sea, y más a los trabajadores informales, se les puede dar como un contrato de servicios, una retribución justa, que se lleve un control de esto. Ellos después de todo hacen parte de la sociedad y son importantes porque llevan una gran labor, son las basuras, o sea, si no, todo estaría peor de lo que ya está. Son tantos proyectos y del discurso a la realidad, pues siento yo que hay un gran trecho. Y basura cero no depende solamente de recicladores, depende de cada persona. Si yo me hago consciente de que soy parte de un planeta que está en este momento en crisis, yo miro desde mi propio lugar cómo cuido esa vida. De mi parte yo opino que es como una buena estrategia porque hay que incentivar de pronto el buen trabajo que realizan estas personas. Bueno, es un trabajo común y corriente, es un trabajo que realmente hacen a de pronto personas que, no sé, arrojan un papel en la calle y no lo recogen. Entonces esas personas ayudan a que nosotros mantengamos de pronto ese orden. Bueno, en mi concepto es necesaria una alianza de intervención, gobierno, sociedad civil, universidades, colegios, fundaciones y empresas encargadas de la recolección de la basura para realizar una intervención integral. Nos escribe la gente a esta hora. Y a todos los que están opinando y escribiendo, muchísimas gracias. Estamos aquí socializando sus comentarios con los expertos. Ustedes también pueden opinar y nos incluyen una pregunta, además de la respuesta que usted me tiene ahí pendiente, profesor. ¿Cómo se van a incluir a los recicladores en este programa y en este modelo de basuras? Nos pregunta la gente. Bueno, primera pregunta. Los materiales, al ser incorporados al ciclo productivo, funciona igual que cualquier commodity, o sea, va variando el precio dependiendo de la demanda y de la oferta. Entonces, digamos que, por poner el ejemplo de la botella de plástico, de la botella de polietileno teraftalato de PET, la botella de agua, normalmente, puede variar entre 1.200 y 2.200 pesos el kilo dependiendo de la época del año, y bueno, el precio del dólar y el precio del petróleo. En este momento en Bogotá debe estar del orden entre 1.600 y 1.800 hasta 2.000 pesos el kilo. El asunto es que un kilo de botellas de PET pueden ser 60 a 100 botellas. Es mucho volumen, es mucho trabajo recoger 100 botellas para tener 2.200 pesos el kilo. Y así tenemos otros materiales que tienen menor valor. O sea, el papel puede estar en este momento del orden de 200 a 300 pesos el kilo. Igual el cartón, precios muy similares. Estamos hablando que el cobre puede estar valiendo en este momento entre 2.500 y 4.000 pesos el kilo dependiendo de las características. Entonces, esos materiales varían mucho y de semana a semana varía. Es como una bolsa, como funciona la economía normalmente, sí, que todo va variando de precios. Entonces, ¿cuál es la situación? Que yo normalmente no puedo de una forma, o sea, informalmente, tratar de mantener unos ingresos fijos. Así tuviera cantidades fijas porque pues los precios van variando. Eso requiere el establecimiento de capacidades empresariales. ¿Listo? Primer gran problema que tenemos con los recuperadores, que ellos pues son asociaciones, pero las actividades empresariales a veces, o las capacidades empresariales no las tenemos con ellos. Segundo elemento, bueno, entonces ¿cómo funciona, digamos que cómo funcionaría con los recuperadores? En este momento existe, digamos que disposición normativa y legal, la necesidad de incorporar en los servicios de aseo acciones positivas para incluir a los recuperadores. ¿Y eso qué implica? Pues que si separamos en la bolsa blanca todo lo aprovechable, pues que debería privilegiarse que esa bolsa blanca sea recogida por los recuperadores y que ellos la puedan llevar, digamos que a los centros en donde la pesan, y por ese peso se les reconozca una fracción de la tarifa que pagamos. ¿Cuánto pagamos? En una casa, un apartamento de estrato 3, estrato 4, vamos a estar pagando entre 25.000 y 30.000 pesos el mes por residuos, más o menos.
Eso pues obviamente varía de ciudad en ciudad. Una fraccioncita de eso se va a ir para los recuperadores que están encargándose de manejar esos residuos. Pero ¿qué sucede? Que no les llegue directamente al recuperador, al reciclador. Si yo fuera un recuperador, un reciclador, no me llega a mí directamente digamos que a una billetera virtual o a mi cuenta de ahorros, porque primero, normalmente no tengo cuenta de ahorros, normalmente no tengo billetera virtual, entonces les llega a la asociación a la cual yo estoy afiliado y allí empieza el problema. Pues como no es directo, entonces a veces lamentablemente las asociaciones no generan esa distribución de recursos de una forma adecuada. Profesor, acá nos va a tocar un poco más rápido porque ya casi estamos cerca de entregar para las noticias. Nos mandan saludos desde Perú. Nos escribe Francia, 200 pesos, un kilo de plástico lo pagan en Barranca Bermeja, la ciudad petrolera del país. Ángel María dice: el tema del reciclaje debería ser incorporado en todos los programas educativos desde el preescolar hasta la universidad como una materia particular y de obligatorio cumplimiento, y las basuras son uno de los negocios más lucrativos del país. Antes de irnos con este sondeo, profesor, hace unos meses leí un artículo, creo que estaba en el New York Times, donde decía que el reciclaje se volvió un problema. ¿Por qué? Porque hay que empezar a introducir el concepto de reutilizar. Resulta que nosotros en nuestra mente pensamos que como yo reciclo, puedo comprar cuantas botellas de agua quiera, porque finalmente yo las coloco en una bolsa blanca aparte. Eso hace que yo consuma más y más y más. El reciclaje parece ser que se enfocó hacia el alto consumo y se nos salió de las manos. El artículo propone, a través de los investigadores, que más bien metamos el concepto de bajarle un poco al consumo, llevar por ejemplo el tema del termo y empezar a reutilizar, que en este caso sí ayudaría al medio ambiente. Veamos lo que piensa la gente. Me parece un programa muy interesante porque con ello podemos incentivar al reciclaje y al buen uso del medio ambiente, así como la industria sostenible nos puede ayudar también en el caso de la industrialización. Me parece muy interesante porque son personas que realmente trabajan y tienen una labor muy importante y es bueno que sean mejor remunerados para así mismo pues mejorar también toda la situación de basuras en la ciudad. Es un proyecto que pues de alguna manera es ambicioso porque beneficia, digamos, a un sector de la población muy puntual y que realmente lo necesita, ¿sí? El tema de acabar con la basura, contribuir con el reciclaje en Colombia, en Bogotá, en el distrito, es un reto muy importante por el tema de las basuras, el tema que tenemos en Doña Juana, y yo creo que es un tema que le debemos poner mucha atención para poder de alguna manera sacarlo adelante. Para ir redondeando entonces, profesor, ¿cómo ve este modelo de basuras para aplicar? ¿Y cree usted que podría funcionar? ¿Qué ajustes le haría desde el conocimiento, por supuesto, técnico que usted tiene? Bueno, rápidamente yo creo que uno, el nombre es lo de menos. Puede llamarse basura cero, puede llamarse economía circular o como queramos, pero lo importante es que se puede implementar. Despolitizar, digamos que esos ejercicios. Dos, tenemos que aprovechar la información que ya tenemos. Estamos ávidos de sobrediagnósticos y entonces estamos pagando consultorías a nivel nacional o incluso local que vuelven a medir lo que ya hemos medido. Ya tenemos esa información. Tres, aprovechemos el conocimiento técnico y aprovechemos la experiencia para construir de una forma colaborativa entre recuperadores y, como lo decía la comunidad, como lo decían las personas que están participando, instituciones de educación superior, la universidad, los centros productivos, para poder apalancar. Y cuatro, centrémonos en la creación de valor. Si no creamos valor con los residuos, que ahora deberían ser recursos, pues no va a haber plata para distribuir. Si agregamos valor, va a haber riqueza para todos y va a haber abundancia. Ese es el principio de la economía circular y eso lo tenemos que propender. El emprendimiento sostenible es posible, como lo hicimos en la Universidad de Ari, entonces hay que trabajar en él. Bueno, y bajarle este tema del consumo. Yo veía, profesor, estos lugares en el mundo lleno de computadores, de teléfonos celulares. O sea, no es simplemente que usted, por parecer el más actualizado en tecnología y porque le salga un poquito mejor la foto, cambie cada rato celular. Yo entiendo un poco la dinámica de eso, pero hay que ver cómo tienen que habitar las otras personas al otro lado del mundo. El tema también de la ropa. Cuando llega este tema de la ropa, compro porque está en oferta, y resulta que esto también se está volviendo un problema. Hay montañas de ropa que no ha sido procesada. Es una cosa bastante preocupante. Para irnos, vuelva a motivarme, profesor, para reciclar, porque ya no lo hago porque me cansé. En el conjunto yo separaba
olvidaba y me daba la tarea de hacerlo en el apartamento, cuando un día miré el chute de basura y todo va para el mismo lado y en el camión todo el mundo recoge. Entonces yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? Bueno, Joana, pues lo primero, te va a motivar a que separes en la 20 fuente. segundos, profe. Seguramente tú no reciclas. Separar en la fuente. Y segundo, como dijo Marlene, una persona, la clave es que seamos nosotros conscientes de lo que tenemos que hacer con nuestros residuos. Consumo consciente, tú lo dijiste, consumo responsable, y entre todos construyamos la solución. Hay mucha gente que depende de ello y nuestra supervivencia como humanos depende de ello. Profesor, muchísimas gracias. A nuestros televidentes también. Estamos un poquito pasados de tiempo. A todos, gracias por participar. Ya los veo en las noticias.